¿Qué tal amigos de Ciencia por México? Nos da mucho gusto que nos acompañen en una cápsula más dedicado a este esfuerzo de divulgación científica que realiza la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología y de la Subcomisión de Divulgación de Ciencia y Tecnología. Y precisamente sobre ese mismo tema es el que vamos a platicar el día de hoy. Me da mucho gusto recibir al doctor Rolando Isita. ¿Cómo está, Hola, doctor? ¿cómo estás? Él es director académico de divulgación de la ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, pues el tema obligado es ese, precisamente el tema que nos ocupa aquí y por el cual existe esta página y se está grabando esta cápsula, que es la divulgación científica, y el doctor Isita tiene mucha experiencia ya en este asunto. ¿Qué tan difícil, doctor, es divulgar la ciencia y la tecnología en un país en donde, hay que decirlo con todas sus letras, el analfabetismo científico, de acuerdo a la última encuesta, es muy alto? La dificultad básica consiste en vincular la investigación científica con la percepción que la sociedad tiene de la ciencia. Entonces es necesario, por un lado, entender cómo funciona la ciencia, que la percepción que tenemos de ella, por la que nos ha dado el sistema educativo, hasta las licenciaturas inclusive, está muy alejado de lo que realmente es la investigación científica. Y por otro lado, pregunta un chico, ¿qué vas a estudiar? ¿Va a estudiar abogado? ¿Vas a estudiar comunicación? En fin, pero ninguno, muy pocos te dicen voy a ser físico, voy a ser químico. Y guácala la ciencia. Entonces esa es una falsa percepción. O que se tienen que tener capacidades particulares, que hasta se usan términos como nerds en los estudiantes. No, ese es un nerd, es un tipo aburrido, atraído, que no socializa, que también es una imagen falsa. Entonces es parte de esa dificultad entender sociológicamente cómo se percibe la ciencia, y por el otro lado que los investigadores están centrados en tratar de encontrar respuestas a preguntas que ellos se hacen de su especialidad, qué es lo que le da masa a una partícula, o cómo se forman las nubes de gas cósmico en tal lugar, y no se ponen a pensar si la gente le importa o no, lo cual no es ningún problema tampoco, porque lo suyo es ese. Entonces la divulgación lo que pretende hacer es entender ambas partes, cómo funciona la sociedad para percibir las explicaciones de lo que le rodea de una manera racional, con datos, con argumentos, y no con creencias, supercherías, creencias, tradiciones, y la investigación científica de que deben de sentir la obligación de explicarle a la gente qué es lo que hace con sus recursos, porque la mayor cantidad de la investigación científica que se hace en todos los países miembros de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de los 30 y pico países miembros, sus universidades públicas son las que generan la mayor cantidad de conocimientos de frontera. Esto es lo que no sabemos de la naturaleza y lo estamos averiguando. Entonces, bueno, pues el financiamiento es público, y la sociedad, yo creo que tiene necesitamos cumplirle. Estamos usando tus recursos en esto y es en tu beneficio. Esa es una parte. La otra, muy importante, es que la ciencia, en la evolución del ser humano, no entendemos la evolución del ser humano si éste no hubiera tenido la capacidad de encontrarle regularidades a la naturaleza, más allá de cómo la percibe, cómo la cree, cómo se la imagina, sino esto funciona así, el astro está en tal posición, se ha repetido tantas veces, se dan las plantitas de esta manera cuando el astro está en tal lugar, y nace la agricultura, nace la civilización de haber estado observando tanto el cielo como los fenómenos de la naturaleza relacionados con la posición de los astros. Entonces eso es lo que nos da civilización. Después se fueron separando las cosas de, bueno, ¿y qué explicación le doy para que se esté moviendo el sol? Ah, pues que lo está jalando una cuadriga de un jinete griego u otros, cualquier otra explicación. Esa es una cosa distinta. Pero a hoy el valor agregado en la economía, si en un momento eran materias primas, en otro momento fue fuerza de trabajo, o las dos cosas juntas, y el producto el mismo, o la
televisión que se inventó en la década de los 50, por ahí finales de los 40, aunque ya transmitían los alemanes desde las Olimpiadas de Berlín, allá en la Guerra Mundial con Hitler, pero que se hace social, el instrumento es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que es diferente? Pues que cada vez los componentes son más pequeñitos, que cada vez los componentes pueden permitir el paso de electrones más fácilmente que un cable de cobre, mejor otro material, y eso requiere de investigación científica básica, como circulan los electrones por los materiales, y la otra, cómo hago el material. Entonces, percibir ciencia y tecnología diferentes no es correcto, no existe una sin la otra. Pero hoy el valor agregado, insisto, ya no es el aparato de televisión, sino los componentes más pequeños, más eficientes, mayor resolución de la imagen, y todo eso requiere de investigación científica. Pero igual una harina de maíz, pensar en un producto famoso mexicano que se exporta, ¿y por qué? ¿Y cuál es el valor agregado si sigue siendo masa de maíz? Pues hay investigación en la empresa que lo hace y le agrega lisina, que es una proteína tan poderosa como la de la leche, en la masa del maíz. Eso requiere de investigación científica. Entonces, hoy la competencia a nivel internacional, competencia económica, es el conocimiento. De ahí que se llame la economía del conocimiento, y necesitamos tener una sociedad de conocimiento. Ya no necesitamos brazos fuertes que muevan una máquina, ahora necesitamos mentes creativas que inventen, que creen lo que hay, esto cómo lo podías mejorar. Y eso pues requerimos que toda la sociedad, todos los estudiantes del sistema escolarizado tengan acceso a la información científica, está en internet, que tengan acceso a la información o a la informática, nuevas tecnologías de la información, y tener una concepción de la ciencia no como algo ajeno a su realidad cotidiana, sino que es su patrimonio. En fin, todo esto es lo que a nosotros nos importa entender muy claro para poder empezar a hacer actividades que llamen la atención al público y impulsar en nuestra sociedad una cultura científica, que es en lo que coincidimos con los legisladores. Así es la idea en parte de este esfuerzo, que sin embargo, como usted señala, hay muchos obstáculos, ¿no? O sea, habla usted del sistema académico, del sistema educativo, que no fomenta propiamente la divulgación científica, ¿no? Sino tipo conocimiento a veces de memorización y no de reflexión y de análisis. Y por otra parte, esta lucha que se hace de algún tipo quijotesca ante una sociedad que cree más en cuestiones mágicas, en pseudociencias y no en la ciencia. A lo que quiero llegar es, ¿hay alguna manera de que se pueda medir el impacto de la divulgación científica que intenta contrarrestar precisamente esa desinformación científica entre la población? Se ha intentado hacer aquí en México, por ejemplo, medir el impacto del esfuerzo que realiza, en este caso a través de usted, la UNAM y de otras organizaciones que también están trabajando en la divulgación de la ciencia, porque tal pareciera que las estadísticas nos dicen que el conocimiento científico está retrocediendo y los conocimientos pseudocientíficos están ganando espacios. Entonces aquí hay algo sumamente preocupante, como usted señala, vivimos en una sociedad tecnológica, pero que a la vez no creen utiliza la tecnología, pero no creen en la ciencia. Es un problema complejo, intervienen muchos factores en el asunto, pero básicamente lo que me acabas de comentar es un fenómeno de opinión pública, y pareciera que todos entendemos qué es la opinión pública, y en realidad es una esfera cultural en la que solo participan los medios y los que nos hacemos, la gente de la sociedad que más está sometida a los mensajes mediáticos, es lo que se va. ¿Por qué opinamos hoy tal tema? Bueno, pues porque algún miembro de la familia o del barrio, de la sociedad, está más sometido a los medios. Fíjate que está sucediendo tal cosa y se empieza a crear opinión, pero no quiere decir que es lo único opinable, o que sea las noticias que nos publican los medios o los informativos de televisión o de radio, sea lo único informable. Hay muchísimas otras actividades más. Ese es un factor.
Ese es un factor importante para medir. Pero otro factor importante para medir también es el propiamente económico. Nosotros podemos ya percibir que hay organizaciones de agricultores empresariales que les importa mucho el conocimiento científico por factores de legítimas ganancias, pero también porque en sus costos de producción también están viendo que no me sirve una tierra yerma, no me sirve tampoco estar agotándome los acuíferos, tienen conciencia de eso y están aplicando nuevos conocimientos, investigación científica la están financiando para sus empresas. Ese sería un aspecto importante. Podríamos tener otros, por ejemplo, en telefonía, un señor que es el más rico del mundo, que podría decir, yo no he invertido un centavo en investigación científica y tecnológica, soy el más rico del mundo. Ahí podremos estar midiendo mal, sí, pero ¿cómo está todo el sistema? Seríamos competitivos en otros nichos de oportunidad, tecnología de transmisiones. No lo sabemos. Lo que sí podemos saber es que ya estamos requiriendo que los ciudadanos, los estudiantes, los escolares, en el sistema que nos sirvió, porque no podemos borrar de un plumazo la educación, siempre ha estado mal. No, funcionó un buen rato, nosotros somos producto de esa educación y llegamos a los institutos de investigación, tanto de humanidades como de las ciencias exactas, mal llamadas exactas. En fin, ahora requerimos que la gente revierta, modificar el sistema educativo nos va a costar trabajo. Es que justamente lo que necesitamos ya no es memoria, porque ahora cualquier aparatito de estos tiene más memoria que nosotros y puede uno recurrir al dato ahí. Lo que no saben hacer los aparatitos es vincular un conocimiento con el otro. Eso solamente lo podemos hacer nosotros. Entonces necesitamos chicos con habilidades y conocimientos suficientes para vincular un conocimiento con el otro, un fenómeno con otro, un fenómeno físico con un fenómeno social. Eso necesitamos entonces modificar el sistema educativo de que los chicos aprendan a aprender, no que alguien les enseñe, porque tampoco hay un ser humano hoy capaz, una sola persona, de tener todos los conocimientos que hay que transmitirle a los alumnos. Lo que sí puede hacer es facilitarle al alumno qué es lo que quiere saber, cómo lo quiere saber. Aquí está la información, se puede buscar así. Y bueno, por supuesto ofrecerle la infraestructura y hacer la modificación también de conductas en la enseñanza. No la veo fácil, pero para eso también estamos haciendo las modificaciones necesarias. Siempre va a haber resistencias, pero esa es otra parte de la dificultad que tenemos. ¿Cómo medir el impacto? Pues que lo estemos haciendo es una manera de medir el impacto. Hemos hecho conciencia de que hay que modificarlo, hemos hecho conciencia de que esa es la competencia, el nicho de oportunidad que tiene nuestro país para sobrevivir en el planeta. Tenemos que, ya nos preocupa el calentamiento global, ya nos preocupa el uso racional del agua, ya está en la opinión pública esa necesidad. Ahora, lo que sigue que hagamos es que juntos, tomadores de decisiones, académicos y sectores productivos del campo y de la industria, vayamos compartiendo este conocimiento, y esto que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, es parte de ello. Yo ahí me diría un impacto. Yo soy optimista, creo que vamos modificando la situación, la actitud, y que tenemos una universidad, la Nacional Autónoma de México, y ya varias universidades de nuestros estados de la República, que a diferencia de otras del mundo, tienen entidades, instituciones dedicadas a la divulgación de la ciencia. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología también ya se ha hecho sensible a la necesidad. Divulgación quiere decir compartirle al público, sin ninguna otra formación académica, lo que hoy sabemos del conocimiento científico. Entonces se ha hecho sensible, ya hay presupuesto de CONACYT para apoyar proyectos de divulgación científica. Es la segunda edición que se hace ya de estas convocatorias para proyectos de divulgación de la ciencia por parte de CONACYT. Hay gestos, hay señales, hay guiños que podemos confiar en que así es del Ejecutivo
Ejecutivo Federal, del Judicial, del Legislativo, de esta conciencia que todos vamos a jalar, que hay que impulsar la investigación científica, alcanzar el 1% dentro de 6 años en inversión científica, y todo lo que tengamos que hacer juntos para socializar el tema. Y bien, doctor, pues como siempre es un gran placer poder platicar con usted en estas cápsulas que son de autorreferencia, porque pues estamos hablando de divulgación científica en una cápsula cuya finalidad es esa, de divulgación científica. Y precisamente pues ya para cerrar esta cápsula con este tema, se me ocurre preguntarle, bueno, alguna reflexión final, pero también si se necesitaría para ser divulgador científico, ser científico, o bastaría únicamente con el entusiasmo, el interés por el conocimiento que pueda tener uno a nivel incluso de aficionado por la ciencia para compartirlo, doctor. Necesitamos sobre todo tener una pasión por la ciencia. Entonces, aquel que sea un apasionado por el conocimiento científico, sea investigador, comunicador, sociólogo, eso es lo básico para hacer la divulgación de la ciencia. La otra parte es tener acceso a los datos confiables de la investigación científica, no confundirse con las pseudociencias o las supercherías, y para eso sí es importante tener una formación. Necesitamos modificar también en los chicos esa percepción equivocada de la ciencia. Los seres humanos tenemos el equipamiento desde que nacemos con la capacidad de encontrarle patrones a la naturaleza. Todos podemos. Nos van modificando la conducta respecto a qué es lo que es la ciencia, y la ciencia no es ninguna otra cosa más que una manera de ver y de pensar el mundo de una manera confiable, lejana a intervenciones intangibles. Ahí están los fenómenos, hay que buscarles explicación, y eso es básicamente lo que se requeriría para ser divulgador de la ciencia. Muy bien, no, claro, y sí, bienvenida sea la asesoría. Agradecemos mucho la presencia del doctor Rolando Isita. Él es director académico de divulgación de la ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, los esperamos en la siguiente emisión de Ciencia por México. Muchas gracias.